digo. Venga, le digo. Venga, le digo. Venga. Oye, venga, le digo. Venga, le digo. Información, Lucha magisterial. y cosas que pasan en los colegios y en los territorios. Un programa de la Fuerza Nacional Magisterial, FUNAM. Esto es Sala de Profes. Mi nombre es Jesús Guerra, soy docente de profesional desde hace 16 años en el departamento de Arauca. Mis mayores dificultades que he tenido como profesional es la incertidumbre de ser reemplazado por los docentes que han ganado el concurso a ocupar los espacios docentes donde estamos nosotros ubicados en las aulas, en las escuelas rurales. Entonces, pues primero que todo, a perder el empleo, una de las preocupaciones que tenemos. Somos considerados como los profesores tapa-tapa, donde existe la necesidad del docente, pues allí llega el provisional a ocupar ese espacio donde existe la deficiencia académica. Allí va a estar el docente provisional ocupando el lugar hasta que llegue una nueva orden de un docente en propiedad. Inmediatamente el profesor queda desplazado de su labor docente. Otra dificultad es que dentro del contexto del compañerismo docente siempre existe un pequeño bullying entre el nombrado, el del 2277 y el 1278, ¿cierto? Se ve internamente, no se exterioriza socialmente ese pequeño bullying, pero sí existe esa mirada por encima del hombro de los docentes del 2277 y del 278, lo miran por encima del hombro, ¿cierto? Porque no es nombrado. Existe en los trabajadores de la educación en Colombia, del sector estatal, la figura del docente provisional. Una figura laboral que ofrece frágiles garantías a los trabajadores de la educación, que precariza el trabajo docente, colocando a los nuevos en condiciones de desventaja. Forma laboral que se instituye en el marco del Estatuto 1278 del 2002. Las cifras. Según los datos más cercanos, en el 2017 en Colombia se contaba con 318.655 docentes del sector público en la básica y media. De estos, 261.297 maestros, casi un 80%, tenían nombramiento en propiedad y el resto, más de 60.000 nombramientos en condición de provisionalidad, casi un 20%. Docentes reemplazantes, como se les llama en Chile, o docentes tapa-tapa, como se les dice en Arauca y Casanare. Sin embargo, dentro de esta categoría existen dos tipos de provisionalidad. Provisionalidad vacante temporal es la denominación jurídica que se le da a un docente que cubre maternidades, enfermedades o encargos de otros docentes nombrados en propiedad. Su provisionalidad, en carácter vacante temporal, dura hasta que el docente dueño de la plaza retorne a ella. La otra categoría es provisionalidad en vacante definitiva, que no tiene dueño o no está ocupada por alguien en propiedad. Es decir, que este docente provisional podrá estar en esta plaza hasta que llegue un nombrado en propiedad o hasta que llegue un nombrado por traslado ordinario, o en su defecto, por ausencia de niños matriculados que no dan, según la relación técnica tecnócrata del neoliberalismo educativo, que justifica que ese docente sobra o ya no es necesaria la plaza en ese colegio. No obstante, tanto para los docentes 1278 en carácter
de provisionalidad o de propiedad, la estabilidad laboral es un sofisma de distracción, pues ninguno de los dos tiene garantías suficientes de estabilidad. Sin embargo, la situación sí es más precaria e incierta para los docentes en carácter de provisionalidad. Mi nombre es Augusto Pérez. Las mayores dificultades que he tenido como provisional es permanecer en la incertidumbre de la inestabilidad laboral, a merced de la Secretaría de Educación o de los rectores, donde muchas veces nos vemos obligados a guardar silencio o a ocultar nuestro activismo sindical, sin contar con las demoras en la contratación o en las trabas para la renovación de los contratos. Mi nombre es Franci Lorena Rodríguez. Las mayores dificultades o incertidumbres que he tenido como provisional es la inestabilidad laboral y las pocas posibilidades de formación posgradual. Lo anterior permite evidenciar que bajo la figura del decreto 1278 se instituyen no solo condicionantes de inestabilidad laboral, sino también elementos de control político, ideológico y pedagógico del maestro. Para ello, escuchemos al profesor Víctor Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación y doctorando en Educación. Bienvenido, profe Manuel. Profe, ¿qué elementos debemos tener en cuenta frente al tema del Estatuto 1278, de los docentes provisionales y de la estabilidad laboral que tanto anhelamos los maestros? Bueno, un saludo solidario a todas las compañeras y compañeros de FUNAMA. En tiempos de minga, en tiempos de tejer la palabra, es siempre importante establecer estos vínculos, así sea desde los escenarios remotos, vínculos solidarios, vínculos de construcción y de ejercicio político y pedagógico. En relación al asunto del estatuto docente y en solidaridad con las compañeras y los compañeros provisionales, quisiera ofrecer aquí desde una perspectiva histórica una cita de un colectivo de maestros en 1972, apenas cuando se discutía el asunto del primer estatuto docente. Un colectivo de maestras y maestros, como muchos de ustedes combativos, planteaba lo siguiente: un auténtico estatuto docente debe profesionalizar, estimular, garantizar la estabilidad y libertad del maestro para que contribuya con sus ideas nacidas del ejercicio de la profesión, del estudio y de la investigación a la liberación nacional. Debe garantizar la formación de un magisterio original y nacional adaptado a las necesidades concretas del país y no al servicio de unas castas dominantes y privilegiadas. Cierro comillas. Esto es del colectivo Bloque de Avanzada del Magisterio de Antioquia en 1972. Y quería justamente iniciar esta breve intervención para dar cuenta de la importancia, de la pertinencia de luchar por un estatuto docente hoy día que garantice nuestra profesión, que garantice el ejercicio del maestro desde la investigación y que garantice desde luego nuestra estabilidad. Este es un problema que no solamente lo viven las maestras y maestros de básica y media. En el sector universitario, buena parte de los maestros y maestras somos maestros de cátedra u ocasionales. No hay una estabilidad docente, hay una precarización del trabajo. Y en ese sentido podemos decir que hay un atentado contra la profesionalización del maestro, ¿sí? Contra su estatuto de profesional. En esa medida, ¿qué aspectos diferenciales existen o caracterizan los estatutos laborales docentes? En este caso, la del decreto 2277 de 1979 y la del estatuto 1278 del 2002. Solamente voy a señalar dos aspectos comparativos en relación al primer estatuto 2277 con el 1278. El primero, la nominación del quehacer docente. El 2277 nos decía profesión docente. Profesión docente. El 1278 habla de una función docente. El maestro y las maestras ahora hacen de todo. No es profesional, es un funcionario allí, ¿sí? Y otro elemento aquí que quisiera señalar rápidamente, ¿sí? Sobre el ingreso y el ascenso.
El Estatuto 2277 del 79 presenta como reglas especiales para el ascenso en tiempo de servicio los años de servicio que podrán ser continuos o discontinuos y laborados en establecimientos educativos oficiales o no oficiales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 11. Ascenso por título docente, artículo 12. Mientras que el 1278-2002 dice, introduce el concurso de méritos, artículo 8, definiéndolo como un proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, nombramientos en periodo de prueba, evaluación de desempeño laboral y competencias, artículo 12. Dos elementos a señalar acá. Sí. Entramos con el 1278 al asunto de la meritocracia. La meritocracia que atenta contra la igualdad. No podemos, colegas, compañeras, compañeros, seguir naturalizando este asunto de la meritocracia. La meritocracia atenta contra la igualdad. Y bajo esta figura se sigue atentando contra la profesión misma del maestro, contra la dignidad misma del maestro y las maestras colombianas. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Para finalizar, ¿qué mensaje deja a los maestros y las maestras de Colombia respecto a la lucha de la profesión docente? En ese sentido, la invitación es a seguir luchando con dignidad, a seguir luchando como lo hacen hoy día nuestras compañeras y compañeros mingueros. Hoy día tenemos que articular todas nuestras luchas porque hay que dignificar el trabajo docente, el trabajo de todas y todos los colombianos. Un abrazo combativo, solidario y esperamos seguirnos encontrarnos tejiendo la palabra. Venga, le digo. Venga, le digo. Venga, le digo. Venga. Oye, venga, le digo. Venga, le digo. Información Lucha magisterial. y cosas que pasan en los colegios y en los territorios. Un programa de la Fuerza Nacional Magisterial, FUNAM.